Es hermoso que el día de hoy sea domingo y que podamos venir y congregarnos. Pese a las dificultades, pese a los momentos difíciles, pero asimismo gracias a toda la maravilla que Dios hace en nuestras vidas, podemos estar aquí. Y es un privilegio que no todos en el mundo tienen, pero el día de hoy nosotros lo tenemos, ¿verdad? Amén. Entonces gocémonos y entreguemos todas nuestras cargas al Señor y asimismo recibamos de su palabra. Recibamos lo que el día de hoy Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová, el Espíritu Santo, tengan para hablarle a su iglesia. ¿Ya, mis hermanos? Amén. Habiendo dicho esto, mis hermanos, pongámonos de pie, vamos a leer la palabra. La palabra está en el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer el capítulo número 1. Vamos a leer los versículos del 4 al 8. Y luego nos vamos a saltar al 14 y 15. Así que, atención con eso. Marcos capítulo 1, versículo del 4 al 8. E inmediatamente nos saltamos al 14 y al 15. Cuando todos tengan, amén, por favor. Amén. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Gloria a Dios. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Vamos orando, hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque en tu omnipotencia, omnipresencia, has permitido que tengamos esta palabra fiel que sin importar el tiempo ha quedado intacta y pura para nosotros, para que la recibamos en este corazón, un corazón que tú has ablandado, un corazón que has predispuesto, mi Dios, para que demos fruto al 100%, Padre. Gracias, Señor. Sé tú transformando nuestras vidas, la vida de tu pueblo, la vida, las almas, el espíritu de todos aquellos que te estamos escuchando, Padre. Transforma, mi Dios. Y si hay algo que tenemos que hacer, que cambiar, mi Dios, estamos dispuestos para que seas tú una vez más y para siempre haciendo la obra de tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Mis hermanos, este mensaje que se ha hablado el día de hoy viene siendo uno de los primeros mensajes que la iglesia primitiva escuchó. Uno de los primeros mensajes, sabiendo que el Evangelio de Marcos, según los expertos bíblicos, históricos, viene siendo el primer evangelio que hay. Antes incluso que el de Mateo. Muchas veces se creía que el de Mateo era el inicial porque hay un Mateo que está escrito en el hebreo. Sin embargo, se sabe que es el libro de Marcos el que es primero escrito justamente por Marcos, que para los que no conozcan bien, Marcos viene siendo como más o menos el sobrino de Bernabé, que incluso Marcos es muchas veces mencionado por el apóstol Pablo en sus cartas. Y Marcos nos ayuda bastante a nuestra reflexión como nuestra vida en Cristo, porque Marcos es un joven que empieza su ministerio en la iglesia primitiva con todas esas ganas de servirle ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Y va con todo él. Y él dice: no, yo me voy con Pablo y vamos a la lucha, vamos a predicar el evangelio. Pero en el camino, cuando ve que la cosa es difícil, él se retracta, a tal punto que él deja abandonada la obra.
Y eso es mencionado en una carta del apóstol Pablo. Pero asimismo, en otra carta, en un futuro ya después, ya Pablo está más anciano, está cerca ya de tener su destino final en Roma, y él menciona que Marcos regresó a la iglesia, y no solo a la iglesia, regresó a la obra, y está predicando, y hay fruto haciendo por uno por la predicación de Marcos. Y a tal punto que Marcos, este evangelio, es un evangelio que él está predicándole a los romanos. Y de ahí sale el evangelio del Marcos. Así que entonces, sabiendo esto, mis hermanos, este día se ha hablado el capítulo 1, justamente mencionando esta historia, esta conexión entre el ministerio de Juan el Bautista, con el inicio de lo que predica nuestro Señor Jesucristo. Y aunque creo que muchas veces lo hemos leído, a veces a Juan como que se lo pasa un poco por alto. Porque obviamente, como todo, creo que hasta cuando uno va a hacer algo importante, uno va como que a lo central, ¿verdad? Y luego en este evangelio lo central, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Y por eso dejamos a veces un poco de lado a Juan. Pero mis hermanos, este día, esta prédica es muy importante. Yo lo siento así, es muy importante para todos nosotros, porque probablemente nosotros aceptamos a Cristo, vinimos a este camino, estamos en el mundo del cristianismo, pero sí vale la pena que entendamos quizás un poco de las estructuras básicas, el inicio de esto, para que reconozcamos si hay algo en lo que estamos fluctuando, si hay algo en lo que como que no completamos bien la historia. Y a veces nos ponemos a pensar, pero pasó esto, yo hice esto, ¿qué me falta? ¿Verdad, hermanos? Incluso cuando predicamos a otros, nos preguntan, pero hermano, ¿qué debo hacer? ¿Debo aceptar a Cristo nomás y todo se soluciona? Y nosotros sabemos o tenemos los requisitos, los que en la gracia debemos decirle a esa persona para que tenga una nueva vida, ¿verdad? Pero a veces dudamos. Por eso el día de hoy vamos a leer eso, capítulo 1 del 4 al 15, de esa forma saltada, para que entendamos al menos en lo básico cómo empezó el ministerio de Jesús. Y quiero que lo entendamos, que lo comprendamos, lo llevemos a nuestras vidas y nos preguntemos si hemos entendido bien todo, si aún hace falta y hacemos preguntas a otros hermanos en Cristo, preguntas que nos lo puede contestar fácilmente la Biblia, solamente la Biblia, solo Biblia. Entonces por eso, voy a leer de nuevo, mis hermanos, y quiero que lleguemos al punto, y espero en Cristo Jesús que cada uno de ustedes, directos por revelación del Espíritu Santo, lleguen al punto. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué predicaba Juan? El bautismo de arrepentimiento. Para perdón de los pecados. Para eso predicaba Juan. Para perdón de pecados. Y salían a él la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La prédica de Juan, mis hermanos, se trataba de que se arrepientan. Arrepiéntanse de sus pecados, confiesen sus pecados. ¿Y para qué lo confesaban? Para obtener el perdón de Dios. Y como dice claramente, siguieron la prédica de Juan y salieron de Judea y de Jerusalén. ¿Y entonces qué hicieron? Aceptaron que ellos eran pecadores, confesaron sus pecados y fueron bautizados por Juan. De forma de que una vez que ellos caían en ese río y salían, ellos eran limpios de pecado. ¿Verdad, mis hermanos? Entonces, ese era el ministerio de Juan. Porque el ministerio de Juan, incluso ya profetizado mucho antes, él era la voz que clama en el desierto y que decía, arrepiéntanse. Era la voz que clamaba en el desierto para preparar el camino. Hace unos pocos días nosotros tuvimos en evangelismo lo que es la clase, el culto, en el cual hablábamos sobre los tipos de tierra o los tipos de corazón a los que predicamos, ¿verdad, mis hermanos? Ya los invito también para que vean los videos del miércoles de evangelismo. Pero el punto es, hermanos, que en mucho de esto nosotros nos damos cuenta de que la semilla, la palabra,
no cambia. Y la palabra es intacta y suficiente. Es el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que cambiaba era el corazón de quien recibía esa palabra. Y entonces ahí muchos se pudieron hacer la pregunta, ¿pero habrá forma de que ese corazón haya sido trabajado antes? Y es ahí donde aparece Juan. Es ahí donde está el ministerio de Juan. La voz que clamaba en el desierto, que iba a preparar el camino para que cuando venga Jesús, las personas estén listas para recibir ese mensaje. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos el ministerio de Juan. Es muy importante. Y ya mismo vamos a ver por qué es importante, hermano. Pero entendamos el ministerio de Juan. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿De quién estaba predicando Juan? De Jesús. De Jesús. Y esto debe quedarnos claro porque hay muchos, sobre todo he visto programas, análisis históricos, donde preguntan, ¿pero qué predicaba Jesús? ¿Qué predicaban sus apóstoles? Pero aquí nos hemos tomado el tiempo de irnos más atrás y no, ¿por qué predicaba Juan? La pregunta es por qué. Si predicamos siempre, día y noche, a todo momento, el Evangelio, que Cristo vino a este mundo y dio su vida por nosotros, murió en esa cruz y Él nos salvó, ¿verdad? Eso es lo que predicamos nosotros. Y entonces por eso muchos se preguntan, si ese es el Evangelio, ¿qué predicaba Jesús? Pues si Él estaba vivo en ese momento. ¿Qué predicaban sus apóstoles? ¿Y qué predicaba Juan? Si Juan ni siquiera conocía el inicio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Pero aquí vemos la prueba de que aún antes de que pasaran estas cosas, ya Juan lo predicaba a Jesús. Claro, no decía, Él es Jesús, pero Él decía, viene uno que yo no soy digno, ni siquiera de agacharme y amarrarle el zapato. Viene uno que es más poderoso, viene uno que será llamado Emmanuel, viene uno que es el Hijo de Dios. Esa era la prédica de Juan. Capaz él no sabía exactamente, es Jesús, pero él sabía que el que venía después de él, porque ya estaba dicho así por los profetas, que era aquel que iba a cambiarlo todo. El que iba a transformar los pecados, que eran rojos, como el carmesí, lo iba a transformar ¿a qué? A blanco como la nieve. Y eso predicaba Juan. Y en base a eso, una vez más, él llamaba a la nación al arrepentimiento. Versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y aquí uno de los puntos más importantes del apóstol Juan. El apóstol Juan, el profeta Juan, Juan el Bautista, aún no sabía exactamente qué iba a decir Jesús en esta tierra. Aún no sabía que Jesús, una vez que ascendiera al cielo, iba a decir, yo me voy, pero les conviene que me vaya, para que en mi lugar quede ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Amén. Y sin embargo, ya Juan estaba predicando del Espíritu Santo. Amén. Él estaba predicando que él, Juan, bautizaba con agua. Pero el que viene, Jesucristo, iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y lo hizo, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el punto aquí en la prédica de Juan es que Juan preparó el camino. Así como nosotros preparamos el camino para que llegue esa palabra de Dios intacta. Cuando nosotros predicamos, salimos y le decimos a alguien que sabemos que necesita de Dios, ¿qué le decimos? Arrepiéntete, arrepiéntete y sé una nueva criatura. Y le decimos muchas veces, de la forma que sea, incluso a veces hay una especie como de encuesta, preguntarle, ¿has pecado? Y si de pronto a uno le dicen, yo no he pecado, ¿has dicho alguna mentira? Y de pronto van dando cuenta que sí, que han dicho alguna mentira, que en algún momento han hecho algo raro, pero el punto es que han pecado. Todos hemos pecado, mis hermanos, ¿verdad? Amén. Todos. Y eso hay que reconocerlo. Y también para dejarlo claro en este día, mis hermanos, la palabra pecado, que no sé qué se les viene a su mente cuando hablamos de pecado. El pecado viene de una voz griega que viene de la palabra desviación.
desviación. A tal punto que si yo les explico el pecado, lo más fácil es explicarles el círculo del tiro al blanco. Entonces, si yo quiero llegar y dar justo en la perfección, eso es lo correcto. Pero cada vez que yo un tiro que doy en mi tablero se va desviando del punto, del verdadero punto, eso es un pecado. De manera que pecado no podemos encerrarlo, mis hermanos, y se los digo así, no podemos encerrar que pecado es mentir, pecado es matar, pecado es blasfemar. Cualquier cosa que a mí me desvía de Dios es un pecado. E incluso, por ejemplo, algo que tanto se ha dicho en estas prédicas, se ha dicho en comentarios con otros hermanos en Cristo, cuando dicen que estar en TikTok es pecado. Y no es pecado, mis hermanos. Andar en TikTok es una herramienta el TikTok, ¿verdad? Incluso hasta para llevar la palabra. Pero el tema es que si yo este TikTok lo uso de una forma excesiva, me hago incluso vicioso. Y eso me desvía de lo correcto, lo que me manda la palabra de Dios, se vuelve pecado. Entonces, eso es el pecado. El pecado no es algo exacto. Cualquier cosa que me desvíe. Y de verdad, desvía, porque no solamente es que desvía, porque busco más al TikTok que a Dios, no. Hay una palabra en la Biblia que dice, sé diligente. Y ser diligente quiere decir aprovechar el tiempo, haz lo correcto, sé trabajador. Ya nada más, sin TikTok, nada más un día que uno pierde 5 días de su vida, en verdad, en algo vano, ya estamos en un pecado. Entonces, ese es el punto, mis hermanos. La prédica de Juan señalaba que todos éramos pecadores. Y nosotros señalamos lo mismo cuando predicamos, ¿no, mis hermanos? Amén. ¿Para qué? Para que el hombre natural entienda que vive en pecado. Y entonces, como uno vive en pecado, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Y tal como decía Juan, ¿qué teníamos que hacer para que nuestros pecados sean perdonados? Arrepentirnos y confesarlo. Y entonces ese es el punto, mis hermanos, de la prédica de Juan. Arrepentirnos y reconocer los pecados, confesarlos. Y entonces, una vez más, en este día vamos a poner en cuenta la palabra arrepentimiento. Ya lo hemos dicho antes. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia. Y significa, arrepentimiento sí no significa voy a dejar de pecar. Arrepentimiento significa cambiar de dirección, cambiar mi mentalidad. Específicamente es esa la palabra metanoia. Cambiar mi mentalidad, cambiar mi actitud, cambiar lo que creo, cambiar lo que pienso. Así que lo que Juan nos estaba diciendo era, cambia tu forma de vivir, deja de pecar y ahora vamos a limpiarte. Métete en el agua y una vez que salgas serás una nueva criatura y estarás limpio de pecado. Esa es la prédica de Juan, mi hermano. Sabiendo esto, porque yo quiero que nosotros nos demos cuenta y nos pongamos en el lugar de Juan, nosotros seguimos el ministerio de Juan, lo seguimos llevando. Y una vez que esa persona está lista, que ha sido lavada de su maldad, de su pecado, cuando se ha bautizado, entonces viene aquel que predicaba Juan, que es Jesús. Uno más poderoso, uno que ya no solo nos va a bautizar con agua, sino que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. De que muchos lo sabemos y lo predicamos. No solamente hay el bautizo de aguas, hay el bautizo del Espíritu Santo. Y ese lo da directamente Cristo Jesús por su gracia, no por obras, por su gracia. Y ahora vamos a seguir con el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. Y es así, mis hermanos, como empieza el ministerio de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Y Él viene, apenas Él sabe, se entera que Juan ya está preso, empieza su ministerio. No podía empezar antes. Tenía que empezar, porque así estaba escrito, que la voz que clama en el desierto preparaba el camino, para luego venir el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús. Y entonces Él viene y Él predica, y su predicación es sobre el Evangelio del reino de Dios. Y esto es importantísimo, mis hermanos, esto es hermoso, porque muchas veces predicamos, así es verdad, Cristo vino a salvarnos,
Pero si nosotros vamos a Marcos, que es el primer evangelio escrito, él empieza su ministerio diciendo, el ministerio, el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que se acercó a este mundo. Eso es por lo que vino a predicar Cristo Jesús, por el evangelio del reino de Dios. Aquí creo que hay testigos de incluso cuando yo pensaba en nombres de la iglesia debería llamarse Iglesia del Evangelio del Reino de Dios. Pero porque la palabra y el nombre es como que da como a otras denominaciones. Por eso, entonces oramos y entonces puso Dios, Jesús es mi roca. Pero es tan importante este nombre, el Evangelio del Reino de Dios, porque ese es el Evangelio que vino a predicar Cristo Jesús. Y es tan importante la palabrita, el Reino de Dios, porque entonces Él dice, y leemos el versículo 15, diciendo el tiempo se ha cumplido. O sea, las profecías ya terminaron hasta que yo llegué. Obviamente sabemos que después va a venir la profecía del apóstol Juan. Pero ya el tiempo terminó, yo ya llegué. Ya llegué a aquel de quien profetizaron. Desde el tiempo de Génesis hasta ahorita llegué yo. ¿Y para qué llegué? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio del reino de Dios. Sabiendo esto, hermanos, y yo quiero que les quede claro, el Evangelio del reino de Dios que trajo a Cristo Jesús es todo lo que Él predicó en sus evangelios. Es lo que siguieron hablando sus apóstoles. Es lo que el día de hoy y todos los días nosotros, como Iglesia de Cristo, hablamos de Cristo Jesús. Y podemos poner citas importantes. El Evangelio del reino de Dios, ¿qué nos dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más podemos decir del Evangelio del reino de Dios? Podemos decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Qué más podemos decir? Otra frase importante, que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y hay un sinnúmero, mis hermanos. Todo lo que habló Cristo se hablaba sobre el Evangelio del reino de Dios. Y solamente para un ejemplo así rápido, si nosotros nos fuéramos al libro de Mateo, en lo que son las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 3. Si quieren ustedes nada más escuchen. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay más versículos, hay más, mis hermanos. Pero eso es lo que predica Jesús. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿nosotros predicamos eso? ¿Estamos predicando el Evangelio del reino de Dios? Yo pienso que sí, mis hermanos, pero yo a veces siento que falta algo. Y no solamente que falta que prediquemos, que falta que lo vivamos. Y de verdad, mis hermanos, cuando Dios puso en mi corazón esta prédica, la puso porque había una duda en mi mente. Porque como pastor, como líderes, salimos a predicar. Y día a día buscamos que sea Cristo glorificado, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos ponemos y nos preguntamos, ¿pero por qué ocurrió esto? ¿Por qué de pronto el que estaba creciendo quedó ahí? O incluso nosotros mismos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué fluctuamos? ¿Por qué caemos tanto en pecado, mis hermanos? Porque sabemos que estamos limpios de pecado, ¿verdad? Pero ¿caemos o no caemos? Amén. Amén. Y cada vez que caemos, tenemos abogado en Cristo Jesús. Y podemos, tal como dice Juan, podemos ir, confesar ante los pies de nuestro Padre, de Cristo Jesús, nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero entonces ahí, cuando yo leí esta palabra, caí en cuenta de algo. De que aquí vemos una historia muy interesante, hermanos. Vemos la historia de dos hombres impactantes. El uno es un Juan, un humano,
y el otro es un Jesús, humano y Dios, el Hijo de Dios. El Dios es el mismo. El mensaje de salvación es el mismo, mis hermanos. Pero Juan empieza predicando diciendo: arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué? Porque ya viene el juez. O sea, él te dice: ten miedo. Por miedo, cambia esa forma de pensar. Cambia tu vida anterior y busca una nueva vida. Busca quedarte limpio de pecado, porque ya viene el hacha. Así dice, ¿verdad? Ya viene el hacha y está lista para talar todo lo que no da fruto de arrepentimiento. Entonces tenemos un varón que nos está dando un mensaje y nos está dando miedo. Nos da miedo. Y luego continúa ese camino otro varón llamado Jesús, y dice: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Es un varón que ahora no da miedo, sino que ¿qué nos da? Nos da amor, nos da gracia. Y entonces en ese camino hay algo muy importante, algo que a veces no vemos, hermanos. Hay dos arrepentimientos, y es a lo que yo quiero llegar el día de hoy. Hay dos arrepentimientos, y posiblemente, capaz, no todos hemos tenido esos arrepentimientos. Capaz hemos tenido uno, o tenemos uno y el otro un poquito. Y ese es el punto por el que no avanzamos. Ese es el punto porque la iglesia de Cristo no sigue avanzando en ese crecimiento. Dice la palabra que Dios terminará la obra que Él empezó, ¿verdad? Pero ¿qué hay si estamos estancados? Díganme, hermanos, ¿alguna vez han sentido que están estancados? Amén. Amén, ¿verdad? Y nos preguntamos: ¿qué pasa? ¿Qué falta? ¿Es la palabra de Dios? No, la palabra de Dios es intacta, es pura y poderosa. Poder de Dios para salvación. Pero estamos estancados. ¿Por qué? Porque, y ahí yo leyendo esto, y de verdad yo me di cuenta y sentí que muchos seguimos en un punto medio. ¿Saben en qué punto estamos, mis hermanos? En el punto cuando termina el ministerio de Juan. Muchos buscamos a Cristo, ¿y qué hicimos? Nos arrepentimos y dejamos nuestros pecados. Decidimos confesarlo, los confesamos, porque si no hay confesión de pecados ante el Padre, no hay perdón de Dios. Y Dios nos perdonó, mis hermanos. Pero quedó ahí. Aceptamos a Cristo Jesús, decimos tener fe, muchos sí tenemos fe, muchos estamos luchando con eso. Y luego vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es una promesa. Bautizaos, arrepentidos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí. Y nos habla, y nos nutre, nos corrige, nos redarguye. Pero algo a nosotros nos falta. Y es el segundo arrepentimiento, el que habló Cristo Jesús. Porque Cristo, cuando Él dice, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que si nosotros vamos de nuevo a la traducción, arrepentíos, metanoia, cambia tu forma de pensar, estaría diciendo Cristo Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que cambia tu forma de pensar, cree en el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que ya vino Dios a este mundo. Este mundo donde tú estás, una vez que tú aceptaste a Cristo, este ya es el reino de Dios. No es un futuro, mis hermanos. Para Juan sí era un futuro, el que viene después. Algún día, en el futuro estaremos en el reino de Dios. Hoy en día hay hermanos en Cristo diciendo: hermanos, soportaos, sigamos la lucha, porque algún día viviremos el reino de Dios, allá en los cielos. Pero no es así, mis hermanos. Aquí Cristo fue bien claro. ¿Qué dijo? El reino de Dios ya se ha acercado. Nosotros ahorita vivimos el reino de Dios. Una vez que aceptamos a Cristo, ya vivimos el reino de Dios en esta tierra. Y eso es lo que falta. Seguimos creyendo que estamos en el punto medio cuando Cristo limpió nuestros pecados. Y somos pecadores limpiados. Pensamos así, mis hermanos. Pensamos como cristianos que hemos sido redimidos. Cristianos que antes éramos pecadores y que día a día luchamos, ¿para qué?
para no pecar. Así vivimos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aún no entendemos el segundo arrepentimiento. Y el segundo arrepentimiento no dice, cambia tu forma de pensar, porque ya no estás tú en este mundo. O sea, estás en el mundo, pero tú ya no eres de este mundo. Tu mundo ahora es el reino de Dios. Y el reino de Dios se ha acercado. Ya estamos en el reino de Dios. Si tú tienes fe en eso, es que, mis hermanos, si nosotros tuviéramos fe en eso, si creyéramos 100% que nosotros en esta tierra, aquí ahorita, donde sabemos que el que domina es Satanás, sabemos que la maldad está por doquier, sabemos que hay matanza día y noche, pero si aún así nosotros creemos que en el lugarcito donde nosotros estamos pisando, aquí, en este pedacito, como yo acepto a Cristo, como yo soy un hijo de Dios, y como yo me he arrepentido, como dice Cristo Jesús, y creo en el Evangelio, en este pedacito, aquí está el reino de Dios. Y donde yo vaya, ¿quién va a estar? El reino de Dios. Y se cumple la palabra. Yo seré luz para el mundo. Cuando yo hable, seré testimonio. Porque estaré hablando desde un pedazo del reino de Dios. Por eso es que incluso predicamos, para que todo se convierta. Yo me imagino en mi mente, si todo en esta tierra, todos aceptaran a Cristo, ya habría venido el reino de Dios completo a esta tierra, ¿verdad? Pero el plan es distinto. Y Dios da libre albedrío. Pero el punto es que entendamos, mis hermanos, sin importar lo de afuera, sin importar saber quién es el príncipe de este mundo, sin importar cómo está la maldad. Pero si yo creo que el reino de Dios ya ha venido, como dice la palabra metanoia, cambia mi forma de pensar. Pero gracias a yo entiendo, yo ya no voy a pensar como un pecador. Porque pensar como un pecador, mis hermanos, es tal cual como vivir en una adicción. Digamos, yo soy un adicto a una anfetamina, soy adicto a la cocaína, soy adicto a alguna morfina. Y el día y noche yo ya fui, ya me limpiaron, ya pasó el bautizo, ¿verdad? Y ya salí limpio. Pero ahora, cada día que pasa, yo lucho para no volver a caer en la adicción. Y es una lucha incesante. Pero en cambio, si yo creo en lo que dijo Jesús, y yo lo acepto de corazón, y yo cambio mi forma de pensar, que eso es lo todo, mis hermanos. Todo empieza en la mente, en el alma, en el corazón. Si yo creo que yo soy parte de un reino, si yo creo de verdad por fe que yo soy un hijo de Dios, yo ya no voy a pensar como un pecador, ya no voy a pensar como alguien que lucha día y día para no pecar. Ya no van a estar mis intereses en esta tierra siquiera. Porque si yo digo, yo ya no soy un pecador, yo ya no pertenezco a este mundo, y yo empiezo a valorar el reino de Dios, se cumple lo que dice la palabra. Dice, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el gusano destruyen lo que tú tienes. No hagas tesoros aquí. ¿Dónde tienes que hacer tesoros? Allá en los cielos. Allá en los cielos. Entonces, si yo pienso, si yo me arrepiento, si yo cambio mi forma de pensar, yo ya no soy de este mundo, yo ya no soy una persona más, yo ya no soy un pecador, yo soy un hijo de Dios, yo soy el hijo de un rey. Mis intereses, ¿dónde van a estar? En el reino de Dios. Yo ya no voy a estar pensando mañana es fin de mes, mañana me va a alcanzar la plata. Eso ya no va a ser interés mío. Porque yo voy a ir a ese lugar de trabajo y voy a estar trabajando, porque trabajo ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Porque el que está trabajando no es José Landívar, un pecador más que está luchando para no volver a pecar, no. Está ahí trabajando, un hijo de Dios, un hijo de un rey, un hijo que da testimonio para que otros sean parte de ese reino. Ya mi interés no va a estar, mañana me alcanza, mañana logro pagar el carro, logro pagar esto, pero quiero comer esto. Ya ni siquiera caería en pecado de gula si lograra entender en mi corazón que yo ya no soy parte de este mundo. Yo ya no tendría que quiero comer más, no. Las dietas mismas, las personas que hacen dieta, incluso sería más fácil, porque ya no será la lucha de caer en la carne. Nuestra lucha estaría en el reino de los cielos. Estaríamos incluso a un punto de que todo ese ruido que este mundo forma en nuestro oído, ya no lo escucharíamos. Y podríamos escuchar 100% al Espíritu Santo, hablándonos, diciéndonos, guiándonos. Y entonces podríamos ver lo que es importante realmente. Entonces, mis hermanos,
aquí lo que vemos en Marcos, capítulo 1, es la unión de cómo se prepara el Evangelio y cómo se vive el Evangelio. Y la exhortación, mis hermanos, es, nosotros ya pasamos el Evangelio y la parte de preparación. Nosotros ya fuimos perdonados nuestros pecados. Y Dios nos va a haber limpiado nuestros pecados para dejarnos limpios y blancos para que volvamos a pecar, mis hermanos. Sabemos que caemos, pero ya no debe ser así. Pero no es una obligación. No es que yo digo, ya no voy a pecar y no voy a pecar. Es un arrepentimiento, un cambio de nuestra mente, que entendamos. Y muchos podrán decir, hermanos, es solamente un decir, voy a cambiar mi mente. Realmente que cambiemos nuestra mente, cambia todo. Que yo logre entender con mi carne, con mis huesos, con mi alma, que yo ya no soy de este mundo, cambia todo. Ya no me voy a interesar en las cosas del mundo, ya no voy a tener tanta tentación en este mundo. Porque el mundo nos tienta, ¿no, mis hermanos? Muchos decimos que es Satanás. No, el que nos tienta a veces es el mismo mundo. Nuestra carne. Porque lo que hay en el mundo, es bonito el mundo. Es bonito las riquezas del mundo. Es bonito tener cosas, tener más. Pero si yo creo distinto, si yo pienso distinto. Y esto es así tan fácil, mis hermanos, como cuando en esta misma tierra decimos, tú eres pobre porque piensas como pobre, ¿verdad? Y el que es rico porque piensa como rico. Y a veces el pobre deja de ser pobre cuando deja de pensar como pobre. Cuando empieza a pensar en una mentalidad que dice perseverante, en una mentalidad comercial, en una mentalidad de dinero. Cuando se sabe incluso, hablando de dinero, el pobre piensa que debemos luchar por dinero. El rico piensa, en cambio, que el dinero es una herramienta, que el dinero trabaja para uno. Y el dinero hace más dinero. Entonces, yo le pongo este ejemplo, mis hermanos, y no porque quiero levantar una doctrina de dinero, no, nada que ver. Sino ¿por qué? Porque quiero enseñarles lo que cuesta y cambia la forma de pensar. Por eso, mis hermanos, Dios nos dice, nosotros no tenemos que hacer nada, ninguna obra. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo en esa cruz. Y Él dijo, consumado es. Ya no hay más que hacer. Él ya lo pagó todo. Pero si tenemos que hacer algo, no es hacerlo de obra. Es un cambio de pensamiento. Es arrepentimiento. Ya vivimos el arrepentimiento para perdón de pecados. Ya lo hicimos. Pero ahora tenemos que arrepentirnos para cambiar esta mente. Y no pensar en chiquito. No pensar que, wow, lo bueno de ser cristiano es porque en este mundo voy a estar bien. No, mis hermanos. Eso vendrá por añadidura. Dice, pensad en el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. ¿Pero en qué debo pensar? Debo pensar en el reino de Dios. Debo pensar como un hijo de Dios. No decir de boca nomás. Es que a todos los que le recibieron fueron constituidos hijos de Dios. No, yo soy un hijo de Dios y debo vivir como tal. Un hijo de Dios no quiere ir a ese lugar, en esa, digamos, una discoteca, en donde va incluso a ser tentado. No, un hijo de Dios está para más. Entonces, todo eso tenemos que ver, mis hermanos. Y ese es el cambio de pensamiento. Así que, mis hermanos, este día Dios les dice, arrepiéntanse, pero no le arrepiéntanse de dejen sus pecados. Claro está, mis hermanos, y claro, antes de terminar tengo que ponerlo por sentado. Si alguno de los que estamos aquí presentes, o alguno de los que está en el video, reconoce que ha caído en un pecado, tenemos un abogado en Cristo. Y entonces vivamos de nuevo eso de Juan. Confesemos nuestros pecados. Tenemos que confesar pecados. Me acuerdo tanto que en una conversación que tuve hace poco, alguien estaba mal, y me dicen, ¿y qué tiene que hacer? Tiene que ir, tiene que hablar con las personas a las que hizo mal. Puede ser, hay que arreglar la vida, hay que arreglar las cosas, hay que ordenar. Pero lo más importante es que uno confiese el pecado. Y no necesariamente una persona, a Dios. Y es tan importante porque, digamos, si yo mentí, si yo robé, si yo estafé, es necesario que yo lo diga con mi boca. Señor, yo cometí este pecado, yo estoy robando, yo estafé a alguien, yo abusé de su confianza. ¿Para qué? Porque si yo no confieso mis pecados, y era lo que decía Juan, reconozcan su pecado, confiésenlo. Si yo no lo reconozco, si mi mente no está de acuerdo con eso, ¿a quién va a salvar Cristo Jesús? ¿Qué es lo que me va a perdonar?
Ese es el problema de muchos cristianos que estamos hoy en la iglesia. Y no me refiero a esta, a toda la iglesia. No, yo me arrepiento. ¿De qué se arrepienten? No lo define, no lo reconoce, mucho menos lo confiesa. Acepta a Cristo, no cambia. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente para perdonar todo. Pero como no reconoció esto, no reconoce esto lo sigue haciendo. Ni siquiera cree que es un pecado. Por eso, mis hermanos, si alguno aquí presente o los que está viendo el video aún tienen un pecado que confesar, confiésenlo a Cristo, confiésenlo, reconózcanlo y pídanle, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y una vez que estemos limpios de pecado, ahora sí, arrepintámonos, metanoia, cambio de nuestra mente y creamos que ya vivimos el reino de Dios. ¿Lo creemos, mis hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para Dios. De forma sincera les digo, arrepintámonos aquí en la cabeza y cambiemos nuestra forma de pensar. Ya no seamos esclavos del pecado. Ya no somos pecadores. Ya fuimos limpios. Ahora que toca vivir el reino de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre Señor, porque has puesto tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos has llamado, mi Dios, desde los confines de la tierra y has querido que seamos parte de tu reino, Padre. Tuviste misericordia de nosotros y viste a lo vil, a lo más vil que éramos nosotros y decidiste que nosotros seamos parte de tu reino. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, tú, mi Dios, tú nos amaste y nos has puesto como príncipes, como hijos de rey. Y Dios, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que a todos los que estamos aquí y a todo el pueblo de Cristo, a todo ese cuerpo, que todos tengamos la revelación de que debemos cambiar nuestra mente, que lo entendamos. Sé tú, mi Dios, por el Espíritu Santo, bautizándonos, ese bautizo de fuego, ese bautizo que, mi Dios, cada vez más nos acerca a la gran obra que haces en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.